A continuación se presenta el audio-video donde se toma el tema de la corrupción. Recordemos que estos audio-videos es posible llevarlos a cabo gracias al convenio de cooperación interinstitucional entre la empresa Misión Colombia, Asesores, Auditores y Asociados y la Corporación Social de Administración y Tecnología, CESAT. La corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos. Requiere de la participación de dos actores. Uno que por su posición de poder pueda ofrecer algo valioso, y otro que esté dispuesto a pagar una mordida o soborno para obtenerlo. Estos actos los observamos diariamente desde que abordamos cualquier transporte, en el mercado, al realizar trámites oficiales, etc. Puede suceder en los lugares menos pensados y con las personas menos esperadas. En la escuela, por ejemplo, la corrupción puede producirse entre profesores y alumnos cuando se da la venta de calificaciones, entre los padres y maestros cuando se da la compra de notas aprobatorias para sus hijos, entre los directores y padres de familia cuando se da la venta del derecho de ingreso a una escuela, entre directores y profesores cuando se da la venta de plazas, entre autoridades de las escuelas cuando se da la compra de permisos, entre otros. Aunque ilícita, hay quienes piensan que la corrupción puede ser útil. Argumentan que ayuda a esquivar las reglas excesivas, a acelerar los trámites y a ahorrar tiempo. Así, por ejemplo, dicen que sirve a los alumnos que tienen problemas con una materia para poder aprobarla, pues gracias a la corrupción pueden comprar al profesor. También dicen que sirve para establecer un criterio para determinar quiénes ingresan a las escuelas con mayor demanda. Sin embargo, los partidarios de este argumento no se dan cuenta que en el largo plazo la corrupción nos perjudica a todos. Por ejemplo, si en una escuela es común que los profesores acepten sobornos para aprobar a los alumnos, en el largo plazo la reputación de esa escuela se verá dañada. Esto terminará afectando a sus egresados, quienes cargarán para el resto de su vida con el sello de que vienen de una escuela que no los formó bien. La corrupción tiene consecuencias graves que afectan el desarrollo de los países. Algunos datos recientes muestran que el dinero que se gasta en corrupción deja de gastarse en los servicios públicos que proporciona el gobierno, tales como transporte público, electricidad, agua potable, entre otros. La corrupción entonces provoca que haya fallas en el suministro de agua, baja calidad en los servicios médicos, baja calidad en los servicios educativos, fallas en la infraestructura vial y aumento en la incidencia de cortes eléctricos, por mencionar algunos ejemplos. Además, la corrupción puede terminar colocando en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos. Por ejemplo, la baja calidad de los servicios médicos puede costarle la vida a un ciudadano enfermo. La construcción de edificios que no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad pueden costarle la vida a un ciudadano durante un temblor. Las malas carreteras pueden ser muy peligrosas para los conductores de camiones y sus pasajeros, entre otros ejemplos. La corrupción es una manifestación de debilidad institucional, falta de valores éticos, desviación de incentivos y aplicación insuficiente de la legislación. Cuando funcionarios corruptos desvían paulatinamente los recursos de un país, el potencial para promover el desarrollo social y atraer la inversión extranjera se ve mermado, por lo que el país resulta incapaz de ofrecer servicios básicos a sus ciudadanos o velar por el respeto de sus derechos. Además,
La corrupción alimenta la delincuencia transnacional. Los terroristas y la delincuencia organizada no podrían dar rienda suelta a su actividad ilícita sin la complicidad de funcionarios públicos corruptos. La corrupción coloca en peligro la seguridad y menoscaba la confianza de los ciudadanos en los sistemas que rigen su vida diaria. Constituye un problema de gran envergadura para la policía y el sistema judicial. Habida cuenta de que la existencia de corrupción en un país puede colocar en peligro toda la investigación a escala internacional. Corrupción política. En términos generales, la corrupción política es el mal uso público del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón, se puede hablar del nivel de corrupción o transparencia de un Estado o nación, la cual se ejerce por discrepancia. Zayed y Bruce, en el año de 1998, definen la corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado, entendiendo que este fenómeno no se limita únicamente a los funcionarios públicos. También se define como el conjunto de actitudes y actividades mediante los cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común. Por lo general, se apunta a los gobernantes o a los funcionarios elegidos o nombrados que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para enriquecerse. Todos los tipos de gobierno son susceptibles a la corrupción política. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el pucherazo, el patrocinio, los sobornos, las extorsiones, las influencias, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo y la impunidad. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la prostitución ilegal, aunque no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre apoya o protege otros crímenes. El concepto de corrupción difiere dependiendo del país o la jurisdicción. Lo cierto es que algunas prácticas políticas pueden ser legales en un lugar e ilegales en otro. En países con fuertes intereses de grupos políticos, las prácticas de corrupción se dan con mucha más facilidad. Entre las causas que llevan a la corrupción, encontramos elementos endógenos y elementos exógenos. Vamos a ver primero esos elementos endógenos. Entre las muchas causas endógenas, recordemos que endógeno es algo interno, son las que tienen que ver directamente con el individuo. Entre estos elementos endógenos podríamos listar los siguientes. Primero, falta de valores humanistas. Segundo, carencia de una conciencia social. Tercero, falta de educación. Cuarto, desconocimiento legal. Quinto, baja autoestima. Y sexto, paradigmas distorsionados y negativos. Segundo, elementos exógenos. Recordemos que cuando hacemos referencia a exógeno es algo externo. En estos casos son aquellos elementos que dependen directamente de la sociedad. Entonces, dentro de los elementos exógenos que conllevan a la corrupción tenemos, primero, impunidad en los actos de corrupción. Segundo, modelos sociales que transmiten antivalores, o sea, valores negativos. Tercero, excesivo poder discrecional del funcionario público. Cuarto, concentración de poderes y de decisión en ciertas actividades del gobierno.
Quinto, soborno internacional. Sexto, control económico legal sobre los medios de comunicación que impiden se expongan a la luz pública los casos de corrupción. Séptimo, salarios demasiado bajos. Octavo, falta de transparencia en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y de los procesos de decisión. Noveno, poca eficiencia de la administración pública. Y décimo, extrema complejidad del sistema. Bueno amigos, hasta aquí llega este audiovideo sobre corrupción. Esperamos volver a estar con ustedes muy pronto. Muchas gracias.